Capítulo 26. Los genoveses pueden mamar los pechos de sus abuelas. Los bestias de Pisa retozan con sus madres. Las canciones marineras de los tripulantes resonaban al ritmo de las olas. Típico de Venecia, supongo. Hasta sus canciones de marineros se burlan de otras ciudades. Miré hacia adelante. Un día después de zarpar de Trípoli. En unos días podríamos llegar a Constantinopla. Si hubiéramos ido por tierra, habría tomado mucho más tiempo. No era casualidad que las ciudades marítimas desempeñaran un papel tan importante en las cruzadas. Aquí, sin armada, es decir, sin barcos, no se podía hacer nada. Gracias a usted, pudimos zarpar según lo programado. No sé cómo convenció al conde Raimundo, quien ni siquiera fingía escuchar nuestras peticiones. Marco habló con su habitual tono exagerado. Agitó la mano y añadió. Como era de esperar de usted, maestro. Solo le pedí un favor al conde. Dije sonriendo. Los beneficios de ayudarme son mayores que las desventajas de no hacerlo. Básicamente esto fue todo lo que dije. Y mi característica innata. El efecto de carisma natural tampoco podía ignorarse. Cuánto me gustaría tener esta habilidad en la vida real. La vida sería mucho más fácil. Mientras miraba alrededor, noté algo extraño. No se veían los barcos de la flota con los que habíamos estado navegando hasta anoche. Por cierto, parece que no se ven los otros barcos. Anoche el oleaje era demasiado alto y nos separamos. Acordamos reabastecernos en Alanya, así que nos reuniremos allí de nuevo. Entonces hasta momento estamos solos, ¿verdad? Murmuré. En esta época, navegar con un solo barco por el Mediterráneo no era una buena elección. Egipto y el norte de África eran tierras islámicas. Constantemente realizaban actos de piratería en el Mediterráneo. Incluso en el juego, si enviabas un mercante sin escolta, era fácilmente saqueado. La Armada del Imperio Romano Oriental patrulla constantemente esta zona, así que no hay de qué preocuparse. Dijo Marco encogiéndose de hombros. En ese momento, Will y Ike subieron a cubierta. Te lo dije, Ike. Nunca debes ponerte detrás de un caballo tan feroz. Pensé que ya nos habíamos hecho amigos después de vernos todos los días. Y mi nombre no es Ag, sino Ike. ¿Algún problema con Wolf, Ag? Me acerqué a ellos sonriendo. Ike suspiró. Creo que está enfadado porque le di el heno sin remojarlo en agua. El capitán dijo que ahorráramos agua lo más posible, así que no tuve opción. Ike añadió. Parece que Bolt ha aumentado su apetito desde que está en el barco. Come tanto que solo limpiar su estiércol ya es un trabajo. Siempre ha sido así. Dije con una sonrisa. Bolt era un caballo excelente, pero su personalidad, por decirlo amablemente, era excéntrica. Supongo que tendré que aguantarlo. Ike suspiró con resignación. En ese momento, Wick señaló hacia la tierra a lo lejos. No esperaba que las señales de fuego se vieran desde aquí. ¿Señales de fuego? Giré la cabeza. A lo lejos, se podía ver humo elevándose desde las montañas en tierra firme. Serían las ciudades portuarias del sur de Turquía en el siglo XXI. Para ser exactos, es una red de señales. Los griegos, bizantinos, tienen decenas de estas en todas sus fronteras. Dijo Will haciendo sonar su armadura. Dicen que si aparece un enemigo en la frontera, pueden notificarlo a Constantinopla en cuestión de horas. Señales de fuego, claro, serían más rápidas que enviar mensajeros. Dije. Las señales de fuego existían en la antigua Grecia y también se usaban en China y Corea en Asia Oriental. En la época de Napoleón usaban torres de señales con brazos mecánicos, y después llegó el telégrafo eléctrico. Si tuviéramos un telescopio, podríamos ver mejor. ¿Un telescopio? Ahí ladeó la cabeza confundido. No es nada. Solo estaba pensando en voz alta. En esta época aún no existían los telescopios. ¿Cómo era exactamente el principio del telescopio? Creo que usaba una lente convexa con otra lente convexa. Sacudí la cabeza. Debería buscar artesanos del vidrio en Constantinopla. El Imperio Romano Oriental tenía muchos artesanos del vidrio. Si ponía a trabajar a algunos maestros, quizás podría conseguir algo. Sumido en mis pensamientos, escuché un grito desde la popa. Se ven barcos. Todos en cubierta giraron la cabeza hacia atrás.
Se veían dos barcos a lo lejos. Estaban demasiado lejos para identificar sus banderas a simple vista. Parece que vienen hacia nosotros, murmuró Abe. No parece, están viniendo hacia nosotros. Maestro, póngase la armadura de inmediato. Dijo Wick. De repente, el ambiente se tensó. Dos barcos que se acercaban repentinamente en alta mar. Los marineros también se movían apresuradamente. Venga por aquí, maestro. Con la ayuda de Abe, me puse la armadura y la capa. Ambos nos habíamos vuelto tan hábiles que ahora solo nos tomaba unos minutos. Cuando terminé de ponerme el casco, los dos barcos ya se veían claramente. Las banderas en sus mástiles ondeaban con el viento. Cruz amarilla sobre fondo rojo. Las había visto varias veces en el juego. Son naves del Imperio Romano Oriental. Gritó el capitán. Los marineros suspiraron aliviados al oír sus palabras. Todos, prepárense para la inspección. Hizo un gesto a los tripulantes. Los remeros detuvieron sus movimientos al unísono. El barco disminuyó su velocidad hasta detenerse por completo. Me acerqué al capitán y pregunté. ¿Inspección? Es algo común, maestro. Dijo el capitán en un tono tranquilizador. En estas aguas hay muchos buques de guerra imperiales patrullando. Solo verificarán nuestros permisos y nos dejarán seguir. Ya veo. Lo mismo que me había dicho Marco antes. Pero algo no encajaba. No podía sacudirme esta sensación inquietante. Algo sospechoso en esos dos barcos. Me concentré. Al principio todo era borroso. Pero a medida que se acercaban, pude sentir algo. La misma sensación que tuve justo antes del ataque de las tribus beduinas. ¿Por qué estaría tan tenso por una simple inspección? Hostilidad, ansiedad. No venían simplemente a realizar una inspección. ¿Serían piratas disfrazados de naves bizantinas? Miré al capitán y dije. Aléjese a esos barcos inmediatamente. ¿Qué? Dije que mantenga la distancia con esos barcos para que no se acerquen. Ahora mismo. Pero tendríamos que desviarnos de nuestra ruta. Ellos pensarían que estamos evitando su inspección. El capitán frunció el ceño. Solo perderíamos más tiempo. No importa. Es una orden. Marco, habla tú con el maestro. Si hacemos eso, nuestro itinerario. Haz lo que dice el maestro, Vitale. Marco se acercó. Me miró con expresión tensa. ¿Nota algo extraño, maestro? Ahora mismo estamos separados de la flota y solos. Dije. Sería mejor dar una explicación racional que simplemente decir que tenía un presentimiento. Marco había viajado conmigo a Eilat, así que confiaría en mis palabras. Después de todo, yo había sido quien detectó primero a las tribus beduinas. ¿Qué pasaría si fueran piratas disfrazados de naves bizantinas? Mejor evitar riesgos innecesarios. Solo necesitábamos mantener la distancia para que no se acercaran. De todas formas, en esta época no existían los cañones. Hagamos como dice el maestro. Vitale, ¿qué esperas? Da la orden a los remeros. Con Marco uniéndose a mí, el capitán refunfuñó y dio las órdenes a regañadientes. Cuando los remeros empezaron a remar, el barco avanzó nuevamente. Siguen acercándose. Gritó un marinero desde la popa. Los dos barcos nos perseguían con mayor velocidad. Con la determinación de no dejarnos escapar. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca para vernos las caras, algo silbó por el aire. Están disparando flechas. Maldición, remen más rápido. Uno de los barcos fue empujado hacia atrás por las olas. Pero el otro se acercó rápidamente y se pegó a nuestra popa. La situación ya era clara. Intentaban atacar nuestro barco. Todos a sus posiciones de combate. Posiciones de combate. Los gritos del capitán y los marineros resonaron entre las olas. ¿Por qué los bizantinos nos? No hay tiempo para charlar. Si no va a luchar, baje bajo cubierta, Marco. Gritó Wick. Marco, aparentemente ofendido, reaccionó acaloradamente. Es escapar. Yo también lucharé. Entonces cierre la boca y cargue la ballesta. Me acerqué al capitán. Estaba dando órdenes con expresión urgente. ¿Todavía podemos alejarnos? Ya es tarde.
Estamos navegando contra la corriente, no podemos aumentar la velocidad. Gritó pisoteando la cubierta. Todos arriba. Empuñen las espadas. Los remeros subieron en tropel. Todos llevaban arcos, espadas y ballestas. La cubierta se llenó de marineros y remeros. Una fuerza de al menos varios centenares. Ahí vienen. Levanten los escudos. Los soldados del barco enemigo lanzaron garfios. Cuando tiraron de las cuerdas, la distancia entre los barcos se redujo. Luego colocaron largas tablas de madera entre ambas naves. Póngase detrás de mí, maestro. Gritó y desenvainando su espada. Varias flechas volaron y se clavaron en su escudo. Los soldados enemigos armados subieron en masa a las tablas. Enseguida comenzó un feroz combate. Los que intentaban abordar y los que trataban de impedirlo. Yo tampoco podía quedarme mirando. ¡Ay! La ballesta. Aquí está. Recibí la ballesta cargada. Bien, mantén la calma. Apunté a un soldado enemigo que cruzaba la tabla. Fijé el virote con el dedo para que no se moviera. Cota de malla. El enemigo también llevaba cota de malla. No son piratas. ¿Entonces realmente son la marina bizantina? Me concentré. Ya lo averiguaría después. Incluso con cota de malla, a esta distancia el impacto sería suficiente. Arqueros, disparen. No dejen que crucen. Presioné la palanca y el virote voló en línea recta. Un soldado enemigo, alcanzado en el costado, gimió y tambaleándose cayó de la tabla. El sonido de su cuerpo cayendo al agua se dispersó entre los gritos y alaridos. Entregué la ballesta disparada a y recibí otra cargada. Bajo nuestro fuego continuo, los soldados enemigos no podían cruzar fácilmente a cubierta. Desde nuestra cubierta, los hombres blandían lanzas y golpeaban las tablas con hachas. No intenten apuñalar con las lanzas, pádanlas. Empújenlos y derríbenlos. Gritó Wick. Abatía a los soldados enemigos que cruzaban las tablas. El pegajoso olor a sangre mezclado con el olor del mar irritaba la nariz. El enfrentamiento continuó. Disparaba la ballesta casi inconscientemente. Apunta, dispara. Apunta, dispara. ¿Habrían pasado unos 15 minutos desde que empezó el combate? Los enemigos, que habían perdido su ímpetu inicial, comenzaron a dudar. Fue entonces cuando sucedió. ¡Au! Su tamaño parecía al menos 3 veces mayor que el de los otros soldados. Al verlo, se me erizó la piel. Mi instinto me gritaba que huyera inmediatamente. El gigante cruzó la tabla con pasos pesados. Yo y otros arqueros le disparamos una lluvia de flechas, pero él las ignoró como si nada. Las flechas quedaron clavadas por toda su armadura, haciéndolo parecer un enorme erizo. Cuando blandió su maza, al menos 3 marineros salieron volando. Viendo esto, otros marineros retrocedieron vacilantes. Cobardes. Todos atrás. Wick salió corriendo mientras maldecía. Yo me encargaré. Perro griego de mierda, solo eres grande de tamaño. Enseguida comenzó una feroz lucha. Wick esquivaba la maza del gigante con velocidad de rayo. Pero tampoco lograba asestarle golpes efectivos. Después de varios intercambios, se notaba que Wick estaba perdiendo fuerza. Maestro, ¿deberíamos de alguna manera? Espera, dije apuntando con la ballesta. Era difícil apuntar bien con ambos luchando tan cerca. En ese momento, Wick cayó empujado hacia atrás. Y en mi línea de tiro solo quedó el gigante. Cuando el gigante iba a balancear su maza, instintivamente tiré de la palanca. El virote voló en línea recta y atravesó el ojo entre las rendijas del casco. Inmediatamente se escuchó un alarido. ¡Ah, arc! Wick, que estaba en el suelo, clavó su espada en el cuello del gigante. El enorme cuerpo se desplomó en la cubierta con un fuerte golpe. Al ver esto, nuestros marineros lanzaron vítores. ¡Hurra! Ahora era el turno de los enemigos para entrar en pánico. Cuando su guerrero más fuerte cayó, todos entraron en pánico. Cuando el capitán enemigo también cayó herido en el hombro por uno de mis birrotes, finalmente se rindieron. Así, la batalla terminó en apenas 30 minutos desde su inicio. ¿Estás bien, Ike? Pregunté jadeando. Las manos de Ike temblaban. ¿Estás herido?
Creo que estoy bien. Ike sonrió mientras respiraba con dificultad. Excepto que no siento las manos. Gracias por seguir cargando. Usted fue quien acertó a todos los enemigos, maestro. Yo no habría acertado a ninguno. Murmuró Ike. La cubierta estaba llena de heridos y cadáveres de soldados enemigos. Los marineros reunían los cuerpos enemigos en un lado, preparándose para arrojarlos al mar. Los prisioneros estaban sentados juntos en un rincón de la cubierta. ¿Por qué un barco bizantino nos atacaría? ¿Simplemente por evitar una inspección no harían algo así? No lo harían. Dije. No había muchas personas que harían algo así. La medio hermana del emperador, María Comneno. Y su tío, Andrónico Comneno. Andrónico Comneno. La vieja serpiente que dio un golpe de estado y mató a su sobrino. Tendría que ser uno de ellos. O quizás ambos lo planearon juntos. Este incidente aclaró mi objetivo. Ir a Bizancio, proteger al emperador y encontrar a los responsables de esto para vengarme adecuadamente. Una conclusión muy bizantina. Suspiré mientras observaba el agua del mar con burbujas rojas flotando en la superficie. Capítulo 27. ¿Fallaron en capturarlo? ¿Qué significa eso? Andrónico frunció el ceño. Cuando hizo un gesto nervioso, todas las mujeres a su alrededor recogieron sus ropas y salieron de la habitación. ¿No fuiste tú quien me aseguró que podrías capturar fácilmente unos cuantos barcos? Miró con furia al almirante sentado frente a él. No me digas que los dejaste escapar a propósito. ¿Cómo podría hacer algo así? El hombre de mediana edad alzó la voz. El almirante contó Stéfanos y Andrónico. Los dos se miraron fijamente. Andrónico se acarició la barba. A pesar de haber pasado los 60, rebosaba de vigor como en su juventud. Su apariencia también parecía al menos 10 años más joven. Por alguna razón, el almirante Contostéfanos comenzó a hablar con el rostro enrojecido. El barco de Balduino se separó de la flota. Cuando mis hombres lo encontraron, ya era demasiado tarde. Continuó diciendo. Intentaron abordarlo con el pretexto de una inspección y luego someter a la tripulación, pero, parece que la resistencia fue mucho más fuerte de lo esperado. ¿Así que fueron ellos los capturados? ¡Qué vergüenza para la Armada Imperial! Andrónico soltó una risa burlancia. ¿Por qué no usaron el fuego griego? Si lo hubieran usado, se habrían rendido de inmediato. Si Balduino hubiera muerto quemado, el asunto se habría complicado aún más. Si alguien que viene como delegado real muere, dijo Contostéfanos. Tanto Constantinopla como Jerusalén nos exigirían responsabilidades. El reino de Jerusalén está demasiado ocupado lidiando con Saladino. Apenas pueden defender su propio patio trasero, ¿cómo van a intervenir? Dijo Andrónico haciendo rodar uvas en su boca. La saliva goteaba sobre su ropa. He vivido allí y conozco bien la situación. Lo único que pueden hacer es protestar. Añadió. Si no pudiste capturarlo, habría sido mejor matarlo. Si llega a Constantinopla, ¿qué crees que irá contando por ahí? He informado que fue un abuso de autoridad por parte de algunos capitanes codiciosos de botín. Como no di la orden directamente a los barcos, eso no eliminará las sospechas. ¿Tendremos que atacar Constantinopla pronto y al emperador? Andrónico hizo una pausa. Habrá que encargarse de él adecuadamente. No te preocupes demasiado. El plan ya está en marcha. Sacó una carta de su bolsillo. Es una misiva de María y su marioneta de marido. ¿Te refieres a María Comneno? La medio hermana del emperador. Una joven estúpida que cree que le han arrebatado su legítimo poder. Andrónico agitó la carta. ¿Sabes lo que dice? Me pide que vaya rápidamente a Constantinopla con mi ejército. Dice que en cuanto lleguemos, la gente del imperio nos recibirá con los brazos abiertos. No sería sorprendente. Los bárbaros occidentales han acaparado la regencia y se están llevando las riquezas del imperio. Dijo el almirante frunciendo el ceño. ¿No es por eso que tú también me ayudas? Para impedir esas fechorías. Andrónico soltó una carcajada. Es natural cuando incluso el emperador tiene sangre de bárbaros francos. Bueno, gracias a eso, yo tengo una oportunidad. Andrónico asintió con los hombros y se relamió. Después de encargarme del joven emperador, tendré que tomar a la emperatriz Agnes como mi legítima esposa.
Pero es una niña que ni siquiera tiene 15 años. Amigo mío, las flores son más hermosas cuando acaban de florecer. ¿De qué sirve una flor que no puedes cortar? Andrónico se levantó de golpe. Su mirada se dirigió hacia Constantinopla. Lo que quiero es el imperio. Un imperio que pueda tomar en mis manos. Nunca lo olvidé, ni siquiera cuando huía por los desiertos de Levante. Gritó con voz potente. Haz que vuelvan las bailarinas. Esta noche vamos a divertirnos a lo grande. ¿Qué dices, Contóstefanos, te unirás a nosotros? Declinaré la invitación. Mi salud empeora día a día. Qué lástima. Yo me siento cada día más vigoroso. Exclamó Andrónico riendo. Las sirvientas se acercaron y le aplicaron aceite en el cuerpo. Dicen que Heracles poseyó a las 50 hijas de Tespio en una sola noche. Un hombre debería ser capaz de hacer al menos la mitad, ¿no crees? El almirante Contóstefanos hizo una reverencia y salió de la habitación. Bailarinas medio desnudas pasaron a su lado entrando en la habitación. Ahí está Constantinopla. Ese grito se escuchó 3 días después del ataque. Las enormes murallas se divisaban a lo lejos. 3 días. Desde aquel día, nadie más nos había atacado. Aunque nos revisaron los permisos varias veces, los otros marinos bizantinos, conscientes o no de que habíamos sido atacados, nos trataban con mayor cautela. De todas formas, una vez que nos reincorporamos a la flota, atacarnos se volvió prácticamente imposible. ¡Wow! Ike corrió hacia la proa gritando. No era el único. Soldados, sirvientes e incluso caballeros. Todos los que visitaban Constantinopla por primera vez corrieron a contemplar las imponentes murallas. Los marineros venecianos reían viendo sus reacciones. Supongo que para ellos era algo familiar por haberlo visto tantas veces. La famosa triple muralla. Contemplé absorto las murallas que se extendían a lo largo de la costa. Constantinopla. El lugar que Constantino I designó como la nueva capital de Roma y conocido como la reina de todas las ciudades. Ahora entiendo por qué los bizantinos consideraban al resto de Europa como un pueblucho. Era una ciudad de proporciones verdaderamente impresionantes. Incluso alguien como yo, que había vivido en el siglo XXI, se quedaba boquiabierto. La longitud de las murallas es impresionante. ¿Será posible que alguien las pueda atravesar? Murmuró Ike con expresión soñadora. Wick, que estaba a su lado, resopló con desdén. Por muy grandes y sólidas que parezcan, al final son murallas construidas por humanos. Siempre hay formas de conquistarlas. Agitó la mano como si no fuera gran cosa. Por ejemplo, podrías fijar largas tablas a los mástiles para cruzar hacia las murallas. O desembarcar primero un pequeño contingente para buscar puntos débiles. Ambas posibilidades son bastante factibles. Asentí. Creo que así fue precisamente como la Cuarta Cruzada conquistó Constantinopla. Bueno, ni usted ni yo tendremos que invadir esta ciudad. ¿Quién sabe? Eso está por verse. Dije sonriendo. ¿Me creería Wick si le contara sobre la Cuarta Cruzada? Los cruzados, reunidos para recuperar Jerusalén, terminaron conquistando Constantinopla, habitada por otros cristianos. Y luego siguió el saqueo más lucrativo y despreciable de la historia. Sería difícil de creer. Según la voluntad de Dios. Me pregunto qué parte exactamente era la voluntad de Dios. Sumido en estos pensamientos, el ruido me devolvió a la realidad. Preparados para atracar. Nuestro barco entró en el puerto conocido como Teodosio. Debido al gran tamaño de la flota, el atraque de los barcos llevó varias decenas de minutos. Oye, bájalo con cuidado. ¿Sabes cuánto vale eso? Es el equivalente a varios meses de vuestro salario. Marco gritaba a los trabajadores. ¿Estarían transportando el elixir? Cuando me acerqué, Marco se rascó la cabeza con vergüenza. Por mucho que les diga, no entienden. Aunque les recalque 1000 veces que es mercancía valiosa, la manejan con tanto descuido, cielos. Y encima, desaparecen muchos frascos. Es inevitable con lo popular que se ha vuelto el elixir. Respondí sonriendo. Por eso traje de sobra. El elixir que traje sumaba un total de 200 frascos. De ellos, vendí 30 a Marco a un precio elevado. Quedaban 170 frascos.
Para ser producidos en tan poco tiempo, es una cantidad impresionante. Para alcanzar este nivel de producción, los artesanos de la orden tuvieron que trabajar día y noche. Aún así, me alegro de haberlos traído. Lo que necesitaba ahora eran regalos costosos. Regalos capaces de sobornar a toda Constantinopla, la nueva Roma. En Constantinopla, el elixir también es extremadamente popular. ¿Solo nuestras ganancias? Marco, dándose cuenta de su indiscreción, cerró la boca rápidamente. Supongo que no quiere revelar el precio exacto porque me está sacando una tajada y vendiendo más caro. Puede decírmelo. Ya he recibido informes detallados. Cuando me eché a reír, la cara de Marco se puso roja. En ese momento, apareció un grupo de personas. Soldados con hachas y escudos. 2 mujeres y un hombre vestidos con sedas lujosas y adornos estaban al frente. Una pareja que parecía matrimonio por un lado. ¿Y quién es la otra? Se acercaron directamente a mí. La pareja se adelantó primero. Los representantes del Basileus, emperador, saludan al noble visitante de Jerusalén. Ambos se inclinaron siguiendo el protocolo. Yo también respondí, escoltado por mis caballeros. Agradezco vuestra hospitalidad. Los 3. Soy María Comneno, y este es mi esposo Renier. Fruncí el ceño involuntariamente. Así que la medio hermana del emperador. La responsable de la fallida rebelión y de llamar a Andrónico a la capital. Es un honor conocerlos. ¿Y ella es? Miré a la mujer que estaba al lado. De apariencia similar a María pero más joven. ¿Hermanas quizás? Cuando ella se inclinó, las joyas de su vestido brillaron. Soy Teodora, noble señor. Su Majestad el Emperador nos ha enviado a los 3 como comité de bienvenida imperial. Hemos oído que sufrió un incidente desafortunado durante su viaje, interrumpió Renier. Noté que estaba invadido por la ansiedad. Así que él y María están juntos en esto. Señalé hacia el barco detrás de mí. Bueno, capturamos como prisioneros a algunos soldados imperiales que intentaron matarnos. No fue solo un incidente desafortunado cuando fuimos atacados por su armada. Renier, aparentemente desconcertado, tartamudeó. Su Majestad y los regentes les esperan en el Palacio Imperial. Allí también se tratará ese asunto. Está diciendo que él no tiene autoridad para hablar del tema. Asentí. Por favor, guíenos. Los soldados con hachas intercambiaron miradas con nuestros caballeros. Poco después, comenzamos a marchar en un ambiente incómodo. ¿Serán la Guardia Varangiana? El cuerpo de mercenarios imperiales compuesto por vikingos. Eran tropas de élite que solo respondían directamente al emperador. Recuerdo que en el juego tenían estadísticas y lealtad muy altas. Mantenían una vigilancia constante de los 4 flancos, sin un momento de descuido incluso en las calles. Observé a la pareja imperial María y a Teodora. Por cierto, ¿no les pesa todo eso? Dejando a un lado los vestidos de seda, los adornos brillantes hacían doler los ojos. En ese momento, la princesa María habló. Es poco común que un miembro de la realeza de Jerusalén visite el imperio. Toda nuestra familia imperial y nuestros súbditos rezan por la paz y el orden en la ciudad santa. Me miró con ojos inquisitivos. He oído que la situación en la ciudad santa no es muy buena. Si ha venido desde tan lejos, debe ser por algo. Está tratando de averiguar por qué he venido. Me volví hacia ella con una leve sonrisa. Si he venido hasta aquí es para evitar que destruyan Bizancio con sus intrigas, porque así Jerusalén y yo podremos sobrevivir. Todos los materiales y herramientas necesarios estaban listos. Era hora de subir al escenario. Añadí sonriendo. Para preservar la paz y el orden en la ciudad. Capítulo 28. El palacio de Constantino se encontraba en el extremo oriental del centro de la ciudad. Una enorme avenida de mármol se extendía ante nosotros. No solo el camino estaba hecho de mármol. Columnas, estatuas, figuras de leones. Todo era de mármol o de oro. Originalmente, este camino está reservado exclusivamente para Su Majestad el Emperador. Dijo la princesa María frunciendo el ceño. Su descontento era evidente. Pero Su Majestad ha permitido que usted use este camino como muestra especial de honor y favor. Es un honor. Asentí ligeramente. No debe haber un lugar más atado a las tradiciones que el Imperio Romano Oriental.
Eso indica lo importante que consideran mi visita. Solo yo podía caminar por el centro del camino. Avancé lentamente, cuidando de no pisar mi capa. La escalinata que conducía al palacio era más larga de lo que esperaba. Se presenta el príncipe Balduino del reino de Jerusalén. El sonido de trompetas resonó a ambos lados. Nobles, guerreros y generales. Numerosas personas me observaban desde la entrada de la corte. Parece una escena de película. La princesa Teodora le guiará hasta la parte superior donde se encuentra su majestad. Nos despedimos aquí. La princesa María y Renier asintieron y desaparecieron rápidamente. Solo quedó Teodora. A partir de aquí, yo le guiaré. Los demás pueden dirigirse a las habitaciones designadas. He recibido órdenes de escoltar al príncipe Balduino. Dijo Wick. Incluso dentro del palacio imperial, la escolta es mi responsabilidad. ¿Confía en este hombre, príncipe? Preguntó Teodora mirándome. Una mirada seria, sin rastro de sonrisa. Sí, confío en él. Entonces, síganme. No hay problema si cuenta con la confianza del príncipe. Ai y los demás asistentes se dirigieron a sus habitaciones asignadas. Wig y yo seguimos a Teodora hacia las profundidades del palacio imperial. Numerosas habitaciones y pasillos. Soldados de la guardia varangiana apostados por todas partes. ¿Dice que fue atacado por la Armada Imperial durante su viaje? Sí, así es. Pero la razón exacta, quien comanda la flota del sur actualmente es el almirante Contóstefanos. Dijo ella. Y ese hombre obedece a Andrónico Comneno, no al Palacio Imperial. La examiné detenidamente. ¿Por qué me dice esto de repente? La hermana de María Comneno. Entonces debe ser medio hermana del emperador. ¿Qué estrategia es esta? Incluso concentrándome, no percibí hostilidad particular. Vagamente sentía curiosidad e interés. Y desesperación. Entonces lo que me está diciendo es que Andrónico intentó impedir mi llegada al imperio. Probablemente. O quizás lo hizo a petición de mi hermana. Asintió. Mi hermana les teme. O más precisamente, teme que sus planes se desbaraten. ¿Por qué me está contando esto? Me detuve y la miré. Wick también se detuvo en silencio. Mi padre dedicó su vida a estabilizar el imperio. Pasó más tiempo en el campo de batalla que en el palacio. Continuó diciendo. No puedo permitir que el imperio romano, que ha perdurado miles de años, se derrumbe por mezquinas disputas políticas. Especialmente si Andrónico viene con su ejército. Constantinopla, no, todo el imperio se convertiría en un baño de sangre. Dije. Después de todo, evitar eso era la razón por la que había venido. Era evidente lo que sucedería si ese hombre tomaba el poder. Estallarían rebeliones por todo el imperio y al final él mismo moriría. Le arrancarían los ojos y le cortarían brazos y piernas por el ejército rebelde. Habla como si pudiera ver el futuro. Creo que cualquiera podría hacer una predicción así. Dije sonriendo. Teodora probablemente también lo sabe. Pero yo soy un extranjero que acaba de llegar a Constantinopla. Pero, ¿por qué me dice esto a mí y no al emperador? Si sabía de los planes de su hermana. El emperador y la regencia ya lo saben, pero no han obtenido pruebas concluyentes. Y sin pruebas, no pueden castigar a una princesa. Añadió. Eso provocaría un levantamiento del pueblo. Mi hermana cuenta con un apoyo considerable entre los ciudadanos del imperio. Su Majestad tiene grandes expectativas con su visita. Espero que lo tenga en cuenta. Entiendo. Lo recordaré. Sonreí ligeramente. Así que al final me está pidiendo que ayude al emperador. Gracias por informarme, princesa. Mantener el actual régimen bizantino también beneficia enormemente al reino de Jerusalén. Saladino debe estar esperando que esta alianza se rompa. Entonces, por aquí. Le guiaré a donde se exhiben las reliquias sagradas. El interior del palacio estaba lleno de tesoros. Innumerables salas. Entre ellas, había lugares donde se guardaban reliquias sagradas. La lanza de Longino, que según la tradición atravesó el costado de Jesús. Fragmentos de madera y clavos de la cruz. La corona de espinas, las sandalias e incluso la túnica. Una sala llena de reliquias sagradas custodiada por soldados varangianos.
Parece una colección de mercancía para fans. ¿Habrá algo auténtico entre todo esto? No siento nada particularmente sagrado. Pero Whit parecía tener una opinión diferente. Se arrodilló y comenzó a rezar. Oh, nuestro Santo Señor Jesucristo. Gracias a él, también tuve que arrodillarme y rezar. Si hubiera sabido esto, habría ido más a la iglesia. ¿O debería haber asistido a la catedral? Después de completar el recorrido por las reliquias, nos dirigimos directamente a la parte superior del palacio. El salón estaba abarrotado de nobles y funcionarios. El trono dorado se encontraba en el centro, en un lugar elevado. Cuando entré, cesaron los sonidos de tambores y trompetas. Bienvenido a la capital del Imperio Romano, príncipe Balduino de la Casa Real de Jerusalén. Dijo el niño sentado en el trono dorado. De aspecto similar a mi edad actual. El emperador del Imperio Romano Oriental, el Imperio Bizantino. Alejo II. Tendría unos 12 años. Vestiduras espléndidas y una corona. A su lado se sentaba una niña que parecía igual de joven. La emperatriz también tenía una edad similar. Agnes de Francia. Con menos de 10 años, un año después sería obligada a casarse con Andrónico, un anciano de más de 60. Incluso sería violada, rompiendo la regla no escrita de no consumar el matrimonio antes de los 12, 14 años. Gracias por su hospitalidad, Majestad. Incliné la cabeza. Frente al joven emperador y emperatriz se encontraba otra mujer. María de Antioquía. La madre del emperador y representante del Consejo de Regencia. Hemos oído que tuvo un incidente desafortunado en su viaje a Constantinopla, Balduino de Jerusalén. Dijo ella. La corte imperial romana está haciendo todo lo posible por encontrar y castigar a los responsables. Agradezco la preocupación de Su Majestad y la corte imperial. Entregaré a los criminales que capturamos para que puedan ser interrogados. Dije. Me dan un poco de lástima pensando en la tortura bizantina que les espera. Castración, ceguera, amputación de extremidades. ¿No sería mejor morir directamente? Yo, como emperador, también me siento profundamente insultado por este incidente. Dijo el joven emperador sonrojándose. Se levantó lentamente del trono. Al ver esto, los funcionarios y nobles comenzaron a murmurar. El imperio compensará adecuadamente el sufrimiento del príncipe Balduino y su delegación. Continuó diciendo. Se notaba un poco nervioso. Debe estar cansado por el arduo viaje, así que hoy solo intercambiaremos saludos. Las conversaciones formales y los banquetes comenzarán mañana. Por supuesto. Me acerqué a él. Un abrazo y un beso de paz. Todavía no me acostumbro a esto. Vi a Agnes sonreír ligeramente mientras miraba a su joven esposo. Una pareja que no llega ni a los 12 años. Es como ver una obra de teatro escolar de primaria, qué tierno. En ese momento, María tomó la palabra. El ambiente en la capital imperial no es muy favorable actualmente. Incluso hubo protestas contra su llegada. Dijo. Les pedimos que sean cuidadosos con sus palabras y acciones. Las discusiones sobre varios tratados podrán comenzar mañana, como ha dicho Su Majestad. Lo tendré en cuenta. Hay algo que quisiera pedir permiso a Su Majestad y al Consejo de Regencia. Pregunte con confianza. Preguntó ella con una sonrisa amable. Haremos todo lo posible por conceder lo que desee. Me gustaría patrocinar un festival que conmemore la amistad entre nuestro reino y el Imperio Romano en esta ocasión. ¿Patrocinar un festival? ¿Exactamente de qué magnitud estamos hablando? ¿Con el presupuesto imperial actual? Bueno, estaba pensando en patrocinar con algunas decenas de miles de dinares. Con esto no sería necesario que la corte imperial gaste dinero adicional. Se escucharon murmullos entre los nobles. Sorprenderse por algo así. Por supuesto, el honor de organizar sería para Su Majestad. Nosotros solo patrocinaríamos las carreras de carros, comida, vino, y demás suministros necesarios. A medida que continuaba hablando, las exclamaciones de la gente aumentaban. Sonreí ampliamente. Hay que gastar generosamente cuando se presenta la oportunidad. De todas formas, era dinero que había ahorrado para este momento. Considerando los beneficios que obtendría aquí, ese gasto era insignificante.
Aig y Wick me recibieron cuando regresé después de la audiencia. ¿Va a gastar semejante fortuna aquí en Constantinopla en lugar de en Jerusalén? ¿Habla en serio? Preguntó Aig. Wick también asintió como mostrando su acuerdo. Entiendo que quiera que el emperador reciba el apoyo de sus súbditos, pero ¿es necesario gastar tanto dinero? Precisamente porque este es Roma, es aún más necesario. Con un evento de esta magnitud podemos cambiar la opinión pública. Respondí sonriendo. El Imperio Romano Oriental, el Imperio Bizantino. A diferencia de los reinos europeos donde el linaje era lo más importante, aquí uno podía convertirse en emperador con el apoyo del pueblo, incluso con orígenes dudosos. Eso significa que los ciudadanos de Constantinopla tienen mucho poder. Last Crusaders. Incluso al jugar, las donaciones, la caridad y los festivales eran importantes para la facción bizantina. Una de las facciones donde acumular simpatía, es decir, ganarse el favor era lo más importante. No es solo por el emperador. Los ciudadanos de Constantinopla odian a los latinos actualmente, ¿no es así? Pregunté. Los griegos del imperio odiaban a los europeos, los latinos, acusándolos de robarles sus trabajos y dinero. Si nosotros, que venimos de Jerusalén, organizamos un gran festival, podemos cambiar ese ambiente. Hay que alimentar un poco el orgullo nacional bizantino, eso quiero decir. El imperio bizantino es lo máximo. El único Roma legítimo. El fuego griego, una tecnología conmovedora y maravillosa que no existe en Europa. La razón por la que Europa derrama lágrimas ante la seda púrpura de Constantinopla. Pensarlo así me dan náuseas. Me levanté de mi asiento. Y no es necesario que seamos los únicos que aportemos dinero, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Ike se rascó la cabeza. Preguntó con expresión confusa. ¿Planea pedir fondos también a la corte imperial? Por supuesto que la corte imperial aportará algo. Pero cuando se celebra un festival, hay lugares que se benefician más que otros. Venecia, Génova. Intentemos sacarles algo a ellos también. Respondí mientras caminaba. Esto era solo la primera fase. Mi plan maestro, preparado desde Eilat. Vamos, tenemos muchas cosas que hacer. Capítulo 29. Al día siguiente. Después de terminar el desayuno con el emperador, nos dirigimos directamente a un recorrido por Constantinopla. El primer lugar al que nos dirigimos fue el distrito comercial de Venecia y Génova, es decir, la zona económica especial. Tan pronto como entramos en el distrito comercial, Marco me saludó. Maestro. Maestro. Se acercó jadeando. Una reacción como la de un pez que encuentra agua. He oído que usted patrocinará un gran festival, ¿es eso cierto? Veo que su información es rápida. ¿Dónde lo escuchó? Para un comerciante, nada es más valioso que la información. Y en un festival no pueden faltar comida, bebida y espectáculos. Dijo mientras sacudía su barriga. Especialmente aquí en Constantinopla, esa es la ley. Si nos lo encarga a nuestro gremio veneciano, podríamos hacerlo de la manera más rápida y económica. Ah, pero antes hay algo que debe saber. Sonreí ampliamente. Ya estaba contando con ello. Durante el desayuno de esta mañana, le hice una petición al emperador. La zanahoria para tentar a Venecia y otras ciudades marítimas. Su Majestad Imperial mencionó esta mañana que está dispuesto a modificar algunas cláusulas del Edicto Dorado. Añadí. Especialmente las relacionadas con los aranceles. Ah, no. ¿Es eso cierto? Marco abrió los ojos como platos. Sí, así debes reaccionar. El Edicto Dorado. Significaba los privilegios que el emperador bizantino había concedido a las ciudades marítimas. Reducción de aranceles comerciales, apertura de puertos y establecimiento de distritos comerciales. Originalmente, Venecia era una provincia del Imperio bizantino. Se les concedió prácticamente autonomía gracias a sus poderosos fondos y fuerza naval. Los emperadores bizantinos emitieron el Edicto Dorado precisamente para atraer su dinero. Pero después hubo varias guerras por el control. El más reciente ganador fue el emperador Manuel, padre del emperador Alexios. Tras esa derrota, Venecia sufrió aranceles considerablemente más altos.
Su Majestad Imperial, después de escuchar mis palabras, indicó que estaría dispuesto a reducir los aranceles hasta cierto punto. Ahora, agitemos la zanahoria. Pero el señor Marco sabe bien que actualmente los bizantinos tienen un gran resentimiento hacia Venecia. Sí, por supuesto. Marco gruñó frunciendo el ceño. Esos comerciantes tienen miedo a la competencia y utilizan todo tipo de artimañas para echarnos. Sí, sí. De todos modos, en este ambiente, si se reducen los aranceles, la opinión pública hacia Su Majestad Imperial también empeoraría. Interrumpí. Si lo dejara seguir, se quejaría todo el día. La ira en Bizancio hacia los latinos occidentales, especialmente las ciudades marítimas, era inimaginable. Gente que paga pocos impuestos mientras gana montones de dinero. Todos los bizantinos los veían de esa manera. No fue por nada que ocurrió una masacre en la historia original. Abrí la boca lentamente. Así que se me ocurrió una solución. Su Majestad Imperial la aceptó de buena gana. Si habla de una solución, es que Venecia y los distritos latinos hagan una donación de un monto adecuado. Añadí. Por supuesto, para este festival. ¿Eso? Marco murmuró con expresión desconcertada. Por supuesto, estamos dispuestos a hacer una donación como muestra de buena voluntad, pero más allá de cierta cantidad sería difícil. Dijo agitando las manos. La sede no aprobaría un gasto sin beneficios. Antes de entregar el dinero, mi cabeza rodaría primero. No pretendo extraer dinero sin más. Los preparativos para este festival también se los encargaré a ustedes. Sonreí. No soy tan mala persona. Además, sería problemático si las relaciones con Venecia se deterioraran. Simplemente preparen el festival con el mínimo beneficio. Eso sería prácticamente lo mismo que hacer una donación, ¿no cree? Mi mensaje era simple. Trabajen gratis por un tiempo. Lo importante era presentar una zanahoria aceptable para las ciudades marítimas. Si este festival se desarrolla bien, la opinión pública de los romanos cambiará enormemente. La reducción de aranceles también será posible. Creo que entiende lo que quiero decir. Sí, por supuesto, maestro. Marco tragó saliva. No solo pensé en mí, sino en el beneficio de todos ustedes al hacer esta propuesta al emperador. Así que si juegan con los precios, la situación podría complicarse. Saqué una hoja de papel de mi bolsillo. Organicemos primero los asuntos relacionados con el festival. Hay muchas cosas por hacer. Pero ya que vamos a gastar dinero, debemos hacerlo de la manera más eficiente posible. El acuerdo con Marco finalizó varias horas después. Pero aún quedaban cosas por hacer. Allí está el hospicio para pobres establecido por Alexios I. Toda la zona alrededor de la cúpula forma parte del hospicio. El noble vestido con ropas elegantes continuó su explicación. Ya era la tercera vez que nos deteníamos en el camino. En cada calle que pasábamos, los nobles locales salían para guiarnos. ¿Acaso el emperador había dado órdenes de ser nuestros guías? Escuché las explicaciones por un oído y las dejé salir por el otro. Pero ahí era diferente. Pensar que toda esa enorme zona es un hospicio, murmuró Eid. La gran cúpula circular estaba rodeada de pequeños edificios pegados unos a otros. ¿Es como una ciudad dentro de otra ciudad? Definitivamente es grande. Debe ser 100 veces más grande que la sede de la Orden Hospitalaria en Jerusalén. Murmuré. Como dijo Eid, más que un refugio, parecía otra ciudad. En Constantinopla no había nada pequeño. ¿Será porque fue construida como capital imperial desde el principio? Todo es majestuoso. Si hubiera sabido que Constantinopla era así, habría solicitado ser estudiante de intercambio en Turquía. Aunque en el siglo XXI ya no es Constantinopla sino Estambul. Esa frase me suena familiar. El hospicio no es solo ese lugar. El noble que nos guiaba se aclaró la garganta. Allí están el monasterio Pantocrátor establecido por el emperador Juan II y la emperatriz Irene, y también el hospital general. Solo el hospital tiene cientos de camas y médicos especialistas. Sus explicaciones continuaban sin fin. Después de detenernos varias veces más, finalmente llegamos a nuestro destino, la Catedral de Santa Sofía. Santa Sofía. La gran catedral donde los emperadores y emperatrices bizantinos celebran sus coronaciones.
Esta catedral, construida tras una gran obra de 6 años, es la más hermosa dedicada al Señor. ¿La construyeron en solo 6 años? Contemplé aturdido la enorme cúpula. Una escala majestuosa más allá de lo razonable. Y los fieles que llenaban el interior. Ciertamente es grande y hermosa, pero... murmuró Wick. Comparada con la santidad de la iglesia del Santo Sepulcro, le falta algo. Supongo que eso es algo que ni la piedra más grande puede llenar. Dije sonriendo. Agradecí adecuadamente a los nobles que nos acompañaban y entré en la catedral. Wick y los otros soldados me siguieron. Cuando entramos, los clérigos comenzaron a reunirse. Vestían de manera similar a los clérigos de Jerusalén, pero con detalles sutilmente diferentes. La Iglesia ortodoxa. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se separaron de la Iglesia católica romana? No, aún no se habían separado completamente. Para empezar, las cruzadas comenzaron cuando el emperador bizantino se lo pidió al Papa romano. ¿Quién hubiera imaginado que esas mismas cruzadas terminarían destruyendo el imperio? Sumido en estos pensamientos, un anciano con vestiduras sacerdotales blancas se acercó. A su lado estaban otros altos clérigos. ¿El patriarca de Constantinopla? Que el Señor Jesucristo os conceda su misericordia. Yo, Teodosio, este humilde servidor, os saludo, noble huésped venido de la ciudad santa. Este humilde servidor saluda al noble patriarca. Dije. Nunca me acostumbraré a estas formalidades. El patriarca de Constantinopla. Nominalmente, tiene el mismo rango que el Papa romano. Siempre gruñían entre sí como niños peleando por un juguete. Parece que habéis venido a rezar. Justo estábamos por comenzar la ceremonia. Antes de eso, tengo algo que entregarle, patriarca. Vayamos a un lugar más tranquilo. Por supuesto. Al llegar a una habitación apartada, hice una señal a Abe. Los soldados depositaron varios cofres frente al patriarca. Al verlos, el patriarca levantó las cejas. Esto es una donación para los cristianos de Constantinopla. También hay 100 piezas de plata para cada uno de los altos clérigos. Es una donación muy generosa. Dijo el patriarca Teodosio. Se podía sentir su curiosidad. Hasta ahora, ninguna delegación ha hecho una donación tan generosa a la Iglesia del Señor. Sonrió levemente. Me preocupa que sea una cantidad demasiado generosa para que la aceptemos. El mensaje del patriarca era simple. ¿Qué quieres a cambio de tanto dinero? Como era de esperar de un patriarca. Para llegar a esa posición, se necesitaría instinto político, sensibilidad y suerte. Abrí la boca lentamente. He oído que latinos occidentales como yo están causando varios problemas en el imperio. Si esto puede ayudar a los fieles afectados, una cantidad así no es nada. Añadí. También será de gran ayuda para mantener la unidad del imperio y la autoridad de su majestad imperial. Resumamos lo que acabo de decir. Calma a los que se quejan. El patriarca sonrió, como si entendiera. Por supuesto, maestro. Con una persona tan piadosa como usted en Jerusalén, no hay de qué preocuparse por la ciudad santa. Dijo. Se lo comunicaré a nuestros obispos. Todos los cristianos del imperio conocerán la generosidad del maestro y del reino de Jerusalén. No sé cómo expresar mi gratitud, patriarca. Incliné la cabeza. Donaciones con dinero ganado vendiendo alcohol. Hay cierta ironía en ello. Todo es voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vayamos a rezar. De acuerdo. Eric se acercó a mí. A este paso moriré sin aliento. Por la mañana los venecianos y genoveses. Ahora la catedral. Y luego, también debemos visitar a los grandes nobles. Para darles el elixir. Dije sonriendo. El elixir era un regalo para los grandes nobles. Al ser algo caro y raro, los nobles lo recibirían con entusiasmo. Un festival para los ciudadanos, donaciones para el clero, elixir para los nobles. Murmuró Abe. Cualquiera pensaría que está tratando de comprar Constantinopla entera. Tienes razón. Eso es exactamente lo que quiero. Las campanas anunciando el inicio de la misa empezaron a sonar. Suspiré sin darme cuenta. ¿Cuánto durarán las misas en esta época? 1181, Constantinopla.
Un año después de la coronación del nuevo emperador. Un rumor sacudió el imperio. Era sobre un festival. Un rumor de que se celebraría un gran festival no programado. ¿Has oído la noticia? Dicen que harán algún tipo de festival para conmemorar la visita de la delegación de Jerusalén. ¿Un festival solo por una delegación? Deben estar nadando en dinero. ¿No es esto un verdadero desperdicio de impuestos? Al principio, los ciudadanos mostraron reacciones negativas. Pero cuando se dio a conocer otra noticia, el ambiente cambió completamente. ¿La delegación patrocinará todo el festival? ¿Comida gratis y carreras de carros? Espera, ¿dónde dijiste que hay que inscribirse? A medida que el dinero circulaba, las calles se llenaron de vitalidad, y los clérigos también comenzaron a hablar favorablemente de los latinos. Los rumores no terminaron ahí. El representante de la delegación de Jerusalén. Las actividades de Balduino se convirtieron en el tema más candente del imperio. Ese tal Balduino de Jerusalén, dicen que va por los hospicios cuidando a los enfermos. Una persona tan importante. Debe haber algo especial en Jerusalén. En ese ambiente, el año 1181 se acercaba a su fin. El final del año más caluroso y más frío se aproximaba. Capítulo 30. Sí. Así es, así es. En los establos del palacio de Constantino, mientras la oscuridad caía. Puse una manzana frente a la boca de Bolt. Su refrigerio favorito. Pero Bolt giró la cabeza. ¿Estás enfadado solo porque no te visité por unos días? Resopló como si respondiera. Realmente nunca entenderé a los caballos. Lo siento, pero Eric te ha cuidado bien, ¿no? Toma, te daré más manzanas. Acaricié suavemente su crin. Después de unos minutos, finalmente mordió la manzana. He estado realmente ocupado estos días. Banquetes interminables con nobles y clérigos. Incluso visitar hospicios y cuidar a los enfermos. En realidad, solo estaba repitiendo lo que habíamos implementado en Jerusalén. Creo que ni siquiera en Eilat estuve tan ocupado. De haberlo sabido, debería haberte dejado en Jerusalén, Bolt. En ese momento, escuché un sonido fuera del establo. El sonido de una espada cortando el aire. ¿Qué será? Me acerqué con cuidado hacia el origen del sonido. No sentí ninguna emoción extraña. Calma. Una figura blandía una espada. Al acercarme, vi un rostro desconocido bajo la luz de la luna. Espera. Ese movimiento me resulta familiar. Es Wick. No llevaba máscara. Se parecía a su hermano Valian. ¿Estará entrenando con la espada? Me acerqué y carraspeé. Ah, maestro. No esperaba que estuviera despierto a esta hora. Exclamó con su habitual voz jovial. Rápido, mi máscara. No es necesario que se la ponga por mí. Dije. Bajo la luz de la luna, su rostro se veía claramente. Cicatrices que cubrían toda su cara. Y no solo era la piel. Su ojo izquierdo estaba nublado, sin enfoque. ¿Estaba ciego? Dicen que con el tiempo, la lepra puede dejar a uno ciego. Dijo sonriendo, como si hubiera notado mi mirada. Afortunadamente, solo perdí el izquierdo. El derecho todavía está en perfectas condiciones. ¿Cuándo perdió la vista? Hace bastante tiempo. Antes de ir a Eilat para escoltarlo a usted. ¿Ha estado luchando todo este tiempo con un solo ojo? Me pregunto qué clase de monstruo habría sido antes de contraer la lepra. Sucedió en Jerusalén. Estaba entrenando sin máscara y... dijo. Un niño que me vio por casualidad a través de una ventana comenzó a gritar. Desde entonces, solo empuño mi espada por la noche, cuando no hay nadie. La mayoría de la gente sentía repulsión ante la apariencia de los leprosos. Incluso en la Corea del siglo XX, los confinaron en una isla. Lo mismo ocurrió en Japón, Estados Unidos y otros países europeos. Y por si fuera poco, practicaron abortos en mujeres embarazadas y castraron a hombres alegando que la lepra era hereditaria. ¿Cuándo el problema podría resolverse fácilmente con antibióticos? Pregunté casi inconscientemente. ¿Alguna vez has sentido resentimiento? ¿Por tener lepra? Soltó una carcajada. Una risa genuina. He intentado vivir toda mi vida según el código de caballería y las palabras del Señor.
He peregrinado a numerosos lugares santos, además de Jerusalén. Dijo. Cuando primero contraje lepra, culpé al Señor. Me preguntaba por qué yo, que había vivido honestamente toda mi vida, tenía que sufrir tal dolor. Incluso fui a buscar brujas saracenas para mendigar una cura. Pero un día, de repente, tuve este pensamiento. Sonrió levemente. Si todo lo que ocurre en esta tierra es verdaderamente la voluntad del Señor, ¿no debería preguntarle cuando llegue al cielo? ¿Qué le preguntaría? ¿Por qué me impuso esta prueba? ¿Por qué niños y mujeres inocentes mueren de hambre? ¿Por qué tantos caballeros y clérigos cometen actos malvados en nombre del Señor? Añadió. Si caigo al infierno, ni siquiera tendré esa oportunidad. Nunca podré satisfacer mi curiosidad. ¿No sería esa la tortura más dolorosa? Viendo mi reacción, continuó riendo como si le divirtiera. Hay algo que quisiera preguntarle, maestro. Pregunte lo que desee. Usted recorrió personalmente los hospicios de Constantinopla, cuidando a los enfermos. ¿Por qué se tomó esa molestia? Su expresión se volvió seria. Si su objetivo era ganarse el favor de los ciudadanos romanos, las donaciones ya habrían sido suficientes. Digamos que era crucial. Sonreí levemente. No era fácil cambiar la opinión pública de los ciudadanos de Constantinopla en tan poco tiempo. Además del festival, el clero y el elixir, tenía que usar todo lo que estuviera a mi alcance. Eso me incluye a mí mismo. Wick, secándose el sudor, dijo. Al principio tenía mis dudas, pero realmente cree que esta ciudad arderá, ¿verdad? Como cuando Eilat fue atacada. Si no lo creyera, no habría venido hasta aquí en primer lugar. Si el maestro dice que esta ciudad, que el imperio está en peligro, debe ser así. Wick giró la cabeza para mirar Constantinopla fuera del palacio. Si algo le sucediera a esta enorme ciudad, un número incalculable de personas perdería la vida. Tanto cristianos como musulmanes. Me miró. Si nuestra tarea es proteger a los inocentes, haremos lo que sea necesario. En ese momento, alguien se acercó. Un soldado de la Guardia Varangiana con su característica hacha. Me miró y dijo. Maestro Balduino, la emperatriz María lo busca. ¿A esta hora? Fruncí el ceño sin darme cuenta. Eso significa que no era un encuentro público. Sí, la emperatriz desea hablar con usted en privado. Entonces, guíeme. Intercambié miradas con Wick. Él se volvió a poner su máscara plateada. La noche es profunda, maestro. Permítame acompañarlo. La habitación de la emperatriz María estaba separada de las demás. Murales espléndidos, sedas y oro. Solo con mirar la habitación se podía sentir la riqueza del imperio bizantino. Seré directa con usted, maestro. La emperatriz María me miró. En la habitación solo estábamos ella y yo. Creo que no nos habíamos visto desde nuestro primer encuentro. Era una mujer de piel blanca y rasgos definidos. Claramente de origen europeo. ¿Cuál es la verdadera razón por la que patrocina un festival tan grande? No se preocupe por filtraciones. Este es el lugar más seguro de todo el imperio. Señaló la puerta. Parecía que ni un susurro podría atravesar esa puerta gruesa. No es solo el festival. Ha donado enormes sumas al clero y hasta ha dado elixir a los grandes nobles. Parece que vino al imperio con este plan desde el principio. Recibí una orden del rey Balduino IV. Incliné la cabeza hacia adelante. No estaba mintiendo, pues Balduino IV también lo quería. Fortalecer la alianza entre el reino de Jerusalén y el imperio romano. ¿Y para eso ha gastado tanto dinero? Preguntó. Para una amistad que ya existe. Creo que Su Majestad conoce mejor que yo la situación del imperio. La miré. Podía sentir su curiosidad y ansiedad. No era tonta. Y mucho menos una bestia obsesionada con el poder que manipulara a su hijo. Para empezar, actualmente dirige la regencia como monja. Entonces debe entender bien lo que quiero decir. He oído rumores de que la princesa Maní intenta desestabilizar al emperador y al consejo de regencia. Dije. Y también que el almirante Contostepanos y el miembro de la familia imperial Andrónico se han aliado. Fueron ellos quienes nos atacaron, ¿no es así? María guardó silencio por un momento. Dejó escapar un pequeño suspiro.
Es cierto, el barco que los atacó pertenecía a la flota del almirante Contostepanos. Por supuesto, él niega cualquier relación con el asunto, pero... añadió. Seguramente está mintiendo. Pero si los castigáramos severamente ahora, el pueblo se levantaría inmediatamente. Entiendo bien la situación. Por eso he venido a resolverla. Sonreí levemente. Por eso jugar en Bizancio era particularmente difícil. Había que apaciguar constantemente a una opinión pública voluble como un junco. Honestamente, desde que llegó, he podido respirar con más tranquilidad. El ambiente en el imperio ha cambiado mucho. Murmuró con expresión pensativa. Antes parecía que todo podía estallar en cualquier momento. Lo que deseo es el favor del emperador y del imperio. Y si es posible, podríamos planificar una expedición conjunta en el futuro. Dije. Con esto, debería entender que no había necesidad de sospechar de mí. No tenía por qué ocultar lo que quería. Después de todo, ambos queríamos lo mismo. Para ello, usaré todos los medios disponibles. Si es necesario, incluso empuñaré mi espada y lucharé. Los caballeros que me acompañaban eran unos 30. Todos veteranos entre veteranos. Aunque somos pocos en número, durante la Cuarta Cruzada, apenas unas decenas de caballeros francos lograron escalar las murallas de Constantinopla y abrir las puertas. En cuanto a valentía, los caballeros cruzados eran guerreros que valían por 100. Todavía no todos los súbditos se han vuelto favorables. Aún quedan muchos que se oponen a mí y al Consejo de Regencia. Dijo. Necesitaremos tiempo para apaciguarlos mientras castigamos a miembros de la familia imperial como Maní y Andrónico. Hasta entonces, yo también aportaré mi fuerza. Me alegra oír eso. María sonrió. Entonces, hablemos con más franqueza. La noche se hacía más profunda bajo la tenue luz de las lámparas. Por culpa de esos idiotas, todo se ha torcido. La princesa Maní murmuró mordisqueándose los labios. Miró fijamente a su marido. ¿Qué estás haciendo exactamente? Te dije que persuadieras a los otros nobles de alguna manera. Lo intenté. De verdad lo intenté. Renier exclamó con tono urgente. Miró a su esposa. Pero ese Balduino ha repartido tantos regalos por todas partes. Incluso los nobles que estaban a nuestro favor se han pasado a su lado. ¿Y te quedaste sentado mirando sin hacer nada? Preguntó Maní con tono enojado. Todo se estaba volviendo desfavorable para ellos. Incluso la opinión pública bizantina, que hasta hace poco les era favorable, ahora estaba distraída con el festival. ¿Todavía no hay noticias de Andrónico? Dijo que reuniría un ejército, pero aún no sabemos nada. Probablemente esté evaluando la situación en el imperio primero. Murmuró. No tenemos opción. Debemos actuar por nuestra cuenta. Tenemos que hacer algo antes de quedar enterrados. ¿Actuar? ¿Qué podemos hacer exactamente? Renier preguntó con expresión ansiosa. Se secaba continuamente el sudor de la frente. En mi opinión, ahora es el momento de ocultar nuestras garras y esperar. Cuando llegue el momento adecuado, ese momento llegará cuando ambos estemos muertos de viejos. Dijo Maní. Dio una palmada y murmuró. En unos días, el emperador cenará personalmente con la delegación. Según la tradición imperial, habrá todo tipo de artistas y comida. ¿Y entonces? No tenemos opciones ahora. Debemos encargarnos del asunto mientras Balduino esté en el palacio imperial. Dijo. Así la responsabilidad caerá sobre ellos. No sobre nosotros. ¿Estás diciendo que matemos al emperador? La expresión de Renier palideció. Si hacemos eso, el pueblo nunca lo aceptará. Expulsar al corrupto Consejo de Regencia y ayudar al emperador. Ese era nuestro plan inicial. Si eliminamos al emperador, María no tendrá justificación para mantener el poder. Pasará a nuestras manos. Agitó la mano. Toda la culpa recaerá sobre Balduino y su delegación. Si lo manejamos adecuadamente, nada es imposible. Debemos actuar ahora mismo. Extendió la mano y agarró el brazo de su marido. Renier, sin poder decir palabra, tragó saliva. No estarás pensando en retirarte ahora, ¿verdad? Fin del capítulo 30.